por favor, a Hechos capítulo 8, por favor. Allí va a estar la palabra en el día de hoy. ¿Se acuerdan dónde quedamos? ¿Cuál es la historia que estábamos mirando? De Esteban, muy bien. No traje hoy día mis corazoncitos, mis dorados, pero te ganaste uno. Note muy bien que cuando nosotros comenzamos el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, cuando Jesús todavía estaba con ellos y pasó 40 días después de su resurrección, Jesús les entregó una promesa y Jesús les dio una comisión o mandamiento. La promesa era que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos y esa promesa se cumplió en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2. Pero la petición, la comisión específica era: y me seréis testigos, versículo 8 de Hechos capítulo 1, y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál era el llamado? Bueno, por si acaso el mismo llamado es recordado en el libro de Mateo, y Jesús le dijo en el libro de Mateo antes de partir que fueran a todo el mundo, que fueran a todas las naciones, hicieran discípulos y los bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mismo mandamiento también es recordado en Marcos. En Marcos capítulo 16, Jesús les dijo en el mismo momento: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fíjense que esos eventos que estoy marcando en Mateo capítulo 28, en Marcos capítulo 16 y en Hechos capítulo 1 son el mismo evento. El mismo evento. El momento cuando Jesús va a ascender al Padre y se despide de sus discípulos y le entrega la gran comisión. Solo que cada uno de ellos nos muestra el mismo relato, pero con ideas complementarias para que uno se haga la visión completa al mirar estas tres imágenes. Por ejemplo, en Mateo el énfasis está en cuanto a la autoridad del bautismo, que era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Marcos estaba implícita la idea del propósito del bautismo porque era para salvación. Y en este caso, en Hechos capítulo 1, estaba el alcance de la misión. Porque dijo todo el mundo, pero tal vez los apóstoles se van a preguntar: ¿qué significa Jesús cuando dice todo el mundo? ¿Cierto? Y ahí le explica: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese era el plan de Jesús para la evangelización mundial. Ese era el plan de Jesús. Note muy bien que han pasado 8 capítulos ya, aproximadamente, dicen los expertos, que entre 4 a 7 años han pasado desde el día de Pentecostés. O sea que la iglesia ya lleva aproximadamente 4 a 7 años establecida, consolidada, pero la iglesia sigue en Jerusalén. ¿Y el plan de Jesús? ¿Dónde está el plan de la evangelización mundial? Si usted mira, de Hechos capítulo 2 en adelante, la iglesia solo está en Jerusalén. ¿No hay iglesia de Cristo en otro lugar? Qué increíble, ¿no? Solamente la iglesia está centrada en ese momento. ¿Por qué? Le pregunto yo. Conversemos un poquito para que nos introduzcamos al capítulo 8 de Hechos, donde vamos a estar trabajando. Ese fue el plan claramente establecido por Jesús: Jerusalén,
Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Han pasado 8 capítulos, el Espíritu Santo llegó a la iglesia fue establecida, pero todavía la gente no quiere salir de Jerusalén. Y siguen ahí. Y el Evangelio no se mueve de Jerusalén. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con la iglesia? Dígame lo que piensa. ¿Qué piensa? ¿Por qué el Evangelio no está saliendo? Jesús se lo dijo claramente. Hace 4 años atrás, dicen los expertos. 4 años que tenían buena evangelización, claro. Que habían bautismo todos los días. Que la iglesia avanzaba, claro que sí. Tenían lindos cultos, claro que sí. Tal vez tenían planes, organizaron diáconos, organizaron servidores, solucionaron problemas, están enfrentando persecuciones, pero la iglesia no ha salido. La iglesia no ha salido. ¿Por qué? ¿Qué es lo que detiene la evangelización mundial? Normalmente. Aquí nadie está haciendo cosas malas. Aquí no estamos hablando de rebeldía, aquí no estamos hablando de que la gente se está oponiendo a la voluntad de Dios. Note que la gente está haciendo cosas buenas, pero increíblemente uno puede estar haciendo cosas buenas e igual estar en discordancia con el plan de Dios. Porque ellos dirían, nosotros no estamos haciendo nada malo. Estamos adorando como cristianos, estamos sirviendo fielmente como iglesia, estamos tratando de esforzarnos lo más posible, de estar fiel a Dios cada domingo, cada estudio, cada momento de evangelización lo queremos aprovechar, estamos bautizando gente, estamos haciendo la obra de Dios, estamos súper bien. Podemos llegar a pensar eso, ¿no? ¿Cuál es uno de los obstáculos más grandes que tiene la iglesia hoy en día? ¿Cuál es uno de los obstáculos que usted ve, hermanito, como iglesia del Señor? ¿Qué piensas tú? Para que me ayude un poco. ¿Qué piensa usted que puede ser un gran obstáculo para la obra de Dios? Yo pienso en varias palabras. Pienso en varias palabras que pueden ser un obstáculo. Yo pienso en varias palabras que pueden ser un obstáculo. Pero ¿qué piensa usted? ¿Por qué hasta Hechos capítulo 8 todavía el Evangelio no sale? Jesús se los dijo. Hacia allá va la cosa. Hacia allá es el plan. Pero, ¿por qué sucede que han pasado 8 capítulos y todavía la iglesia no ha hecho la misión que estaba establecida? ¿Se habrán sentido ellos conformes con su cristianismo? ¿Se habrán sentido ellos conformes? Estamos bien. Imagínense los cultos como tienen que haber sido. Por lo menos en Hechos capítulo 4 o 5 dice que había más de 10.000, o por lo menos una iglesia que ya tenía como 20.000 miembros. ¿Qué pensaría usted si tuviera una iglesia de 20.000 miembros? ¿Estamos bien o no? ¿Para qué más? Estamos genial, ¿no? Tenemos los apóstoles, tenemos diáconos para poder hacer la obra, tenemos una buena distribución de benevolencia, tenemos evangelistas, vamos a poner próximamente un liderazgo. Yo creo que una de las cosas que atenta más contra el crecimiento de la iglesia es el conformismo. Es fácil conformarse. Es fácil conformarse y olvidarse de la misión de Cristo. Yo me imagino, y conversación imaginaria, los apóstoles que en ese momento eran los líderes de la iglesia, chuta, apenas me la juego para manejar a 20.000 y quiere que vaya a manejar a los de Samaria, de Judea. ¿A dónde? Si apenas me la juego con los pocos pelagatos o con los muchos pelagatos que tengo aquí
y voy a estar llevando la evangelización mundial. ¿Habrá pensado eso Pedro a lo mejor? ¿Pensamos eso nosotros normalmente o no? Fíjese que yo estoy pensándolo en gran escala, mirando la visualización de la iglesia de Cristo en Jerusalén, 7 años después de establecida, pero normalmente cuando lo pensamos en el cristiano individual, pensamos nosotros de esa misma manera, che, apenas puedo con mis propios problemas, apenas tengo con mi tiempo, apenas puedo con mi trabajo, apenas puedo llevar a mi familia, voy a estar preocupándome de otro. ¿O no? ¿Pensamos así o no? Y nos acomodamos. Y la iglesia pasaron 7 años aproximadamente y nadie se movió de Jerusalén. Y ahí quedamos. Bonito culto, súper. La iglesia no está disminuyendo, la iglesia está avanzando, se están bautizando los sacerdotes, se están bautizando todos los días personas, la iglesia está creciendo en cada paso, en cada momento, hay problemas, los solucionamos, pero la iglesia no está saliendo. La iglesia no está avanzando. Y hasta Hechos capítulo 8, la iglesia de Cristo estaba solo en Jerusalén. Hasta que tiene que pasar algo. Y en ese momento fue la llama propagadora, que desde aquí en adelante no se detiene la obra de evangelización. No se detiene. Y fíjese que para mí es una profunda reflexión, porque normalmente nosotros estamos en un estado de pasividad, siempre esperando. Fíjese que una de las cosas y de las palabras que estoy diciendo en cuanto a mi pregunta inicial, qué cosas pueden estorbar a la iglesia, qué cosas pueden, la comodidad, el conformismo, el creer que estamos bien, el no mirar más allá de mi propia nariz, el pensar que ya con lo que yo hago estoy súper bien, y al final todo eso fue dejando a la iglesia en Jerusalén. Cuando Jesús abiertamente le dijo antes de irse, yo quiero que ustedes vayan a Jerusalén, yo quiero que ustedes vayan a Judea, yo quiero que ustedes vayan a Samaria, y yo quiero que ustedes vayan hasta lo último de la tierra. Lo dijo Jesús claramente antes de irse. Entonces yo no creo, para que usted entienda, yo no creo que Pedro era tontito. No, yo no creo que era tontito. Yo creo que él entendía claramente, como usted entiende claramente, cuál es el plan. Tontito no somos. ¿Cierto? Pero cómodo sí. Pero acomodado sí. Pero muchas veces poniendo excusas sí. Pero entendimos claramente cuál es el plan de Dios. ¿O no es así? El plan de Dios es que me preocupe de la salvación de los que están en mi entorno, en mi región, en la región contigua, e incluso desafiando los prejuicios, porque Samaria era una región contraria a lo que era Judea. E incluso llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Esa es la misión de Cristo, ¿no? Entendemos que todo que esa es la misión de Cristo, ¿cierto? Entonces, en mi vida, si yo quiero llevar la visión de Cristo, tengo que preocuparme de llevar esa visión de Cristo en todos esos aspectos. ¿Cómo yo colaboro a que el Evangelio llegue a Jerusalén? ¿Cómo yo colaboro a que el Evangelio llegue a Judea? ¿Cómo yo colaboro a que el Evangelio llegue a Samaria? ¿Y cómo yo colaboro a que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra? Esa es la preocupación. La misión de Cristo. Imagínense, para que usted lo entienda de otra manera, imagínense que la iglesia del Señor hubiesen entendido que son ellos nomás, exclusivistas. Somos nosotros nomás y al final, como dicen algunos por ahí, si en el arca se salvaron 8, si no importa si el reino de Dios es de los poquitos, y así se justifican algunos. Ya, que ellos nomás prediquen en Jerusalén y nunca salgan. ¿Hubiera llegado el Evangelio a Chile? ¿Usted hubiese sido salvo? ¿Yo hubiese sido alcanzado para Cristo? Si somos honestos, hermano, su salvación hubiese estado expuesta si la iglesia se hubiese quedado solo en Jerusalén. Era así. Gracias a que ellos no se quedaron en Jerusalén, es que han pasado 2000 años y que la iglesia llegó a Chile. ¿Cierto? Sea como sea que hayan llegado los misioneros, pero fue el impulso de Dios para que el Evangelio llegara y la verdad llegara a este mundo, y llegara a este país y llegara a esta región. Y gracias a que el Evangelio llegó de esa manera, ahora tú puedes ser alcanzado y ahora tú puedes alcanzar a otro. Tú puedes ser alcanzado. Porque ninguno de nosotros
Imagínense, no le llegó al Evangelio, hubiéramos estado tal vez bailando el alcanelo, por la región digo yo, bailándole a los dioses del norte, pero al final, gracias a la voluntad de Dios y al empujón que Dios tuvo que darle a su iglesia, es que el Evangelio llegó hoy en día a nosotros. Entonces nosotros no podemos tener esa mentalidad, porque nosotros tenemos que tener la mentalidad de que ese empujón de Dios tiene que seguir empujando hasta una próxima generación. Y de que la próxima generación tiene que seguir empujando hacia una próxima generación. Porque el Evangelio tienen que conocerlo todo, ¿no? ¿Qué Dios hizo, según Hechos capítulo 8, para poder sacar a la iglesia de la comodidad? Note, yo estoy diciendo que ellos no hicieron nada malo. Ellos estaban teniendo culto, ellos estaban adorando bien, ellos estaban siendo fieles, la iglesia era numerosa, más de 20.000 miembros. Imagínense los cánticos, qué lindo, de 20.000 personas. Imagínate todos los días bautismo, los apóstoles prédicas poderosísimas. Imagínate los tremendos comités de benevolencia, de que ahora estaban organizados por los 7 diáconos. O sea, usted hubiese dicho, una iglesia poderosísima. Tremenda iglesia de Cristo. Cualquiera quisiera estar en una iglesia así. Tremendos cultos, tremenda obra, tremendos sermones, pero ahí nomás, en Jerusalén. Y nada. Detenidos en Jerusalén. Hasta que Dios tuvo que hacer algo. Y si usted se fija, Hechos capítulo 8, el aceite, la gasolina, la benzina que encendió este fuego fue la vida y la sangre de Esteban. Fue la vida de Esteban, fue el sacrificio de un mártir lo que hizo que esto avanzara. Ya que así como las pirañas, yo estuve pensando un poquito en la imagen de las pirañas, usted ha visto en la película, me imagino que sí, cuando la persona va caminando y hasta el momento no hay nada malo, pero de repente pisó algo, una gota de sangre, y las pirañas van a llegar y van a comerse todo. Y pueden destruir completamente en segundos una pierna. Bueno, de la misma manera, cuando las pirañas espirituales vieron que podían tocar y matar a Esteban, dicen allí, en versículo 1 del capítulo 8, no contentos con eso, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. ¿Ustedes creen que lo detuvo pensar en la sangre de Esteban, pobrecito Esteban? Y el diablo, como las pirañas, probó un poquito de sangre, queremos más. Y ahora se fueron en contra de toda la iglesia. Versículo 1, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, y yo digo, es maravilloso Jesús, y Samaria, salvo los apóstoles. ¿Hacia dónde lo había mandado Jesús? Jerusalén, Judea y Samaria. Hacia donde ellos no querían dirigirse, hacia Judea y hacia Samaria. Estaban cómodos ahí en Jerusalén. ¿Hacia dónde el diablo lo empujó con el fragor de la persecución? A Judea y a Samaria. Para que usted entienda, cuando miramos Hechos capítulo 8, versículo 1, nosotros aprendemos un principio espiritual que se llama el principio de la dualidad. Que en todo aspecto, que en toda circunstancia, que en todo evento, siempre hay dos perspectivas de cómo tú lo puedes ver. Porque, por ejemplo, si nosotros lo hubiésemos visto desde la perspectiva del diablo, ¿qué es lo que quería hacer el diablo? ¿Por qué el diablo persigue a la iglesia? ¿Por qué el diablo persigue a la iglesia? Porque el diablo quería destruir a la iglesia. ¿Por qué el diablo quería acabar con los cristianos? El diablo quería matar a los cristianos. Pero dentro de esa misma perspectiva, ¿cuál era la perspectiva de Dios? Que Dios, a través de esa persecución, quería bendecir a su iglesia. ¿Te fijas? Todo va en tu punto de enfoque. ¿Cómo tú lo miras? Si tú lo miras con los ojos del diablo, lo más probable es que ¿qué es lo que vamos a ver? Destrucción,
problemas. Imagínate lo que pasó. En ese momento los judíos mataron a Esteban y en vez de darle el minuto de silencio, el día de luto o lo que fuera, inmediatamente dijeron, matamos a este y los vamos a matar a todos. Y salieron por las calles persiguiendo y buscando a más cristianos. Imagínense lo que en ese momento tiene que haber sido un pánico general. Una iglesia de más de 20.000 miembros, no estoy hablando de que fue menor. Madres que tuvieron que tomar a su hijo con las pocas fechas que podían agarrar. Padres que tuvieron que dejar su trabajo, su ocupación en ese mismo momento. Sus enseres, sus bienes, lo que habían tenido y con lo poco que podían cargar, tuvieron que salir arrancando. De inmediato. Imagínense ese tiempo que tuvieron que enfrentar. No fue que le dijeron, chiquillo, le avisamos que a las 8 p.m. termina la cuarentena y ahora ustedes pueden salir y hay toque de queda. No, fue un frenesí por querer seguir, acabar con los cristianos. Y si tú eras cristiano en ese momento, era el momento exacto donde tú tenías que salir arrancando. Todos los que tal vez tenían planes, todos los que tal vez pensaban que era seguro, en ese momento todo lo seguro se volvió inseguro. Y la iglesia fue perseguida a gran escala. Note cómo va cambiando. En Hechos capítulo 4, en Hechos capítulo 5, el diablo quiso perseguir a los apóstoles. A los apóstoles lo apresaron, a los apóstoles lo amenazaron, a los apóstoles lo azotaron ya después en el capítulo 5. Fíjese que todo. Y ahora atacaron a un diácono de la congregación. Pero ahora la persecución ya no era para solamente la cúpula, por decirlo de alguna manera, para los líderes. La persecución era para todos. Y como el diablo, como ya no le interesaba mucho la cúpula, versículo 1, dejó en paz a los apóstoles. Es increíble. Increíble. ¿Cierto? Como que al principio el diablo funcionaba con la mentalidad de ataquemos las cabezas, si caen las cabezas, estos no se van a reproducir. Atacaron las cabezas y siguieron creciendo. Chuta, parece que el problema no va por ahí. Ahora ataquemos al cuerpo. Y la persecución específica ahora fue hacia la iglesia. E increíblemente quedaron exentos de esto. Yo no sé si fue por valentía, porque los apóstoles estaban ahí presentes. Yo no sé si fue por valentía. Yo no sé si fue por desinterés del diablo. No me lo explico. Pero los que quedaron exentos de esta persecución en este momento fueron los apóstoles. Y toda la iglesia fue perseguida. Imagínense el éxodo que tiene que haber habido. Miles de personas tomando sus cosas, saliendo de repente, en la clandestinidad de la noche, en cualquier momento del día, pero hay que salir, hay que irnos, hay que dejar nuestras casas, hay que dejar nuestros bienes. En este momento nuestra vida está bajo amenaza. En este momento, nuestras vidas corren peligro. Note muy bien, versículo 2 al versículo 4. Por favor, mire, versículo 2 al versículo 4. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa, mire lo que le estoy diciendo, arrastraba hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Yo se lo dije, en Hechos capítulo 4, la persecución comenzó como un desafío, una amonestación, una amenaza hacia los apóstoles. En Hechos capítulo 5, la amenaza ahora fue mucho más grave e incluso los azotaron a los 12 apóstoles. En Hechos capítulo 6, cuando comienzan las murmuraciones y el enfrentamiento, y Esteban sale como uno de los victoriosos dentro de la batalla teológica, ellos se atreven ahora ya no solamente a amenazar o azotar, ellos matan a Esteban y lo apedrean y lo liquidan por lapidación. Pero ahora al diablo le creció el corazón, por decirlo de alguna manera, y ya no es una amenaza, ya no es un azote, ya no es una piedra, ahora sube el nivel de intensidad.
y ahora casa por casa. Imagínense lo que significa. Patada en la puerta. ¡Pa! Y a los que pillaban ahí, arrastrándolo, agarrándolo del pelo, hombres, mujeres, niños, llevándolo a la cárcel. Pablo lo recuerda, por si acaso, si usted quiere una gráfica un poquito más detallada, en Hechos 22 y en Hechos 26, Pablo recuerda esto también. Y dice incluso que Pablo azotaba y los forzaba a maldecir a Cristo en las cárceles y en las plazas públicas. O sea, fue algo tremendo. Ser parte de la iglesia de Cristo en ese tiempo era estar en peligro de muerte. Ser parte del reino de Dios en ese tiempo era estar expuesto a perderlo todo. Perder tu casa, perder tus bienes, perder tu trabajo, perder tu familia, perder tu vida. Así. Esa fue la persecución que enfrentó la iglesia, para que usted entienda. Y en ese momento, nótelo bien, y aquí está la ganancia de por qué lo que estoy diciendo, porque dentro de toda perspectiva mala de la vida, hermano, dentro de toda cosa mala que pueda suceder en la vida, dentro de todo problema, nótalo muy bien, cristianos perseguidos, hijos que se están quedando sin padre, esposas que están perdiendo a sus esposos, gente que está siendo azotada, maltratada, muchos muertos. Pablo dice, lo contó, y dice, yo di mi voto cuando mataban a muchos, si no fue solo Esteban que murió. En ese intertanto de persecución fueron varios cristianos, que Esteban destacó porque él fue el que los enfrentó ahí mismo en el Sanedrín, eso sí. Pero hubo muchos otros cristianos que dieron su vida en ese momento. Y Pablo lo contó y lo confiesa con culpabilidad. Yo di mi voto. Yo estuve ahí. Yo participé de todos esos procesos. Cuando estaban matando a los cristianos. Yo estuve ahí. Pero imagínese dentro de todo lo malo, versículo 4. ¿Qué hubiese usted sido tentado a hacer? ¿Qué es el cristiano tentado a hacer normalmente cuando pasan cosas malas? Para que más o menos usted entienda de la casta que somos y de la casta que éramos. ¿Qué normalmente hace el cristiano hoy en día cuando le pasan cosas malas? Cuando se siente perseguido, cuando se siente amenazado. ¿Qué normalmente hacemos nosotros? ¿Lloramos? ¿Lamentamos? ¿Nos encerramos? ¿Nos desanimamos? ¿Dudamos de Dios? ¿Cómo reacciona la gente normalmente ante la persecución, ante los problemas? Normalmente la perspectiva de la gente toma todo esto como negativo, ¿cierto? Chuta, estoy pasando problemas, chuta, estoy mal. ¿Por qué la gente normalmente entiende que las pruebas son negativas? ¿Por qué la gente ve lo malo como que si fuese un ataque directamente hacia ellos y no lo ve? Porque si tú lo fijares de alguna manera, si Esteban fue el primer combustible, si Esteban fue la mecha, y en este momento el diablo estaba tratando de apagar la iglesia, la persecución al final resultó para el diablo como que si estuviese apagando el fuego con gasolina. Porque al final lo que le molestaba al diablo era la predicación del evangelio, lo que le molestaba al diablo es que más almas fueran salvadas, pero lo que produjo esta persecución fue más salvos, fue más cristianos, fue más iglesias, fue más lugares donde predicar, fue más oportunidades de evangelismo. El diablo estaba apagando el incendio con gasolina. Y al final, todo, versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Note muy bien el corazón de la iglesia. Hasta este momento, los únicos que predicaban eran los apóstoles, era Pedro, era Juan, eran los diáconos, era Felipe, era Esteban, los hombres de relativa importancia. Pero en este momento se está destacando a los evangelistas anónimos, se está destacando a la iglesia involucrada, se está destacando a la iglesia combativa. Los apóstoles ya no estaban para predicar, ellos estaban resguardados en Jerusalén. El diablo no los tocó. Yo creo que el diablo tiene que haber pensado, si saco a los apóstoles de Jerusalén, estos llenan todo el mundo. No, mejor no toco a los apóstoles. Pero mandó a la oveja. Y las ovejas tenían mentalidad de pastor. Y las ovejas tenían mentalidad de guerrero. Y al final el diablo, por evitarse un problema, al final se metió en un tete más grande.
porque ahora hay iglesias de Cristo en Judea, porque ahora hay iglesias de Cristo en Samaria, ya estaba en puro Jerusalén nomás. Chúbute el diablo que es pavo. Pero si usted se fija, los evangelistas destacados aquí no fue ninguno de los grandes, sino fueron cristianos perseguidos que arrancaron con sus propias familias, que se encargaban de compartir el evangelio con las otras personas que iban conociendo. Ellos iban siendo perseguidos. Y por si acaso, si usted quiere, esta persecución fue tan grande que hasta el capítulo 11 llegan a Chipre. Después, si usted quiere mirar en un mapa qué significa que el evangelio llegara hasta Chipre, por la persecución de Esteban, usted se va a dar cuenta que hubo gente que recorrió miles de kilómetros y seguían persiguiéndolo, y ellos seguían predicando, y seguían estableciendo iglesias, y seguían haciendo la obra de Dios, y seguían, o sea, fue como una pólvora que se expandió por el mundo, y el diablo no se dio cuenta cómo le flotó en la cara. Claro. ¿Cuál era el problema de la iglesia? Estaba estancada, estaba cómoda, estaba acostumbrada a una liturgia, a un culto, a una manera, y de repente el diablo, y Dios aprovecha, lo sacó de esa comodidad. Y cuando el diablo sacó de la comodidad la iglesia dejó de acostumbrarse a estar sentada. Y la iglesia se acostumbró a correr. Y la iglesia se acostumbró a trotar. Y en ese momento la iglesia exploró su máximo potencial de crecimiento. Porque de no haber nada, de ser perseguido, de estar casi como diciendo, casi corriendo con las pocas cosas que podían cargar, con las mamás, con las guaguas, de repente llegaban a un lugar, bendecía a Dios ahí, abría puertas, se bautizaban personas, seguían avanzando y seguían avanzando y seguían avanzando y la iglesia iba creciendo. Fíjese bien, uno de los diáconos se destaca, versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe también fue perseguido. Felipe también, que era uno de los 7, también fue puesto en persecución y llegó a Samaria. Si usted se recuerda el prejuicio racial de Samaria, ¿cierto? ¿Se acuerda cuando Jesús fue a hablar con la mujer samaritana? ¿Se acuerda que decía que los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí? No era llegar a Samaria y hablar de Cristo. O no era llegar a Samaria y tener un contacto tú a tú, porque había una tremenda rivalidad entre el judío, que se consideraba puro, y el samaritano, que era una mezcla. Aún así, Felipe fue. Llegó allá. ¿Y qué es lo que hizo inmediatamente? ¿Qué es lo que hizo inmediatamente? Versículo 5. ¿Qué hicieron los del versículo 4? Anunciando el evangelio. ¿Qué hacen los cristianos perseguidos? Anuncian el evangelio. ¿Qué hizo Felipe cuando llegó a Samaria? Anunció el evangelio. ¿Qué hacen los cristianos para sobrevivir en esta vida? Predicar el evangelio. Compartir su fe a otros. Hablarle de Cristo a otros. Ellos no tenían tiempo de acomodarse. ¿Usted cree que estaban pensando dónde voy a vivir? ¿Voy a estar seguro? ¿En qué colegio van a estudiar los niños? A ver dónde me queda más cerca del almacén para ir a comprar. ¿Usted cree que ellos estaban pensando en esas cosas que normalmente nosotros pensamos? En ese momento lo único que tenían era un mensaje. Eran enemigos que estaban en su espalda, que lo estaban persiguiendo. Y era la urgencia de salir pronto a otro lugar. Y era la urgencia de salir porque en cualquier momento la persecución seguía. Y seguían persiguiéndolo y tenían que seguir avanzando y tenían que seguir avanzando, porque así pasó hasta el capítulo 11. Al final lo único que tenían los cristianos era el mensaje del evangelio. Que eso es lo que compartían. Mire la mentalidad ahora. ¿Qué Dios tuvo que hacer? ¿Te estás dando cuenta ahora? ¿Qué es lo que Dios tuvo que hacer o qué es lo que Dios tuvo que permitir para que su iglesia fuera bendecida? Yo no creo que Dios haya enviado la persecución, obviamente. Pero como creemos en el Dios soberano, creemos que todo está en control de Dios, creemos que Dios le dio permiso al diablo, creemos que Dios le permitió al diablo tocar a su iglesia. Tuvieron que morir algunos. Tuvieron que pasar hambre otros. Tuvieron que ser despojados de sus bienes otros.
Tuvieron que sufrir y familias tienen que haber sido resquebrajadas en ese momento. Pero lo que resultó de ese momento de tribulación en la dinámica del libro de los Hechos es que fue una iglesia fortalecida, fue una iglesia bendecida, fue una iglesia que creció, fue una iglesia que avanzó. Si usted se fija, algo que normalmente batalla mucho, y yo quiero que se entienda bien, pero una de las cosas que batalla mucho en nuestra mente es esto. Por un lado, el plan de Dios, la obra de Dios, y por otro lado, mi plan y lo que yo quiero hacer. Normalmente estamos en esa dinámica. Estamos ahí. Mi plan, mi sueño, mi proyecto, mi vida, mi enfoque, lo que yo quiero hacer. ¿Y sabe qué, hermano? Yo no creo que tenga nada de malo que usted tenga su plan, su sueño, todo lo demás. Pero si ese plan toca lo que Dios quiere hacer en su obra, entonces Dios tiene todo el permiso para poder zamarrearlo y destruirlo y poder volverlo a lo que es su plan y su voluntad. Yo creo que los cristianos en Jerusalén tenían muchos planes, lo más probable. Chuta, la iglesia estaba bonita, bendecida. Vamos a construir un templo, un mega templo para 30.000, para 50.000 personas. Aquí vamos a quedarnos con la iglesia y vamos a hacer un mega templo. Plan que hayan tenido no resultó. Tuvieron que salir todos arrancando. O sea, hay que aprender, hermano, y esa es una lección de humildad. Porque yo creo que a veces cuando nosotros hacemos planes, la primera cosa que deberíamos preguntarle a Dios es cuál es tu plan primero. Porque yo no quiero tomar una decisión que vaya en contra de tu plan. Porque si tu plan me tira hacia allá y yo quiero ir hacia acá, tarde o temprano el tirón me va a tirar para allá y aunque caiga de suelo voy a caer de boca. Y Dios me está diciendo si es para allá, es para allá, es para allá, es para allá el plan. Pero nosotros, dale para el otro lado, dale para el otro lado. Así somos muchas veces, ¿no? Así muchas veces. ¿Qué es lo que Jesús le decía a la iglesia? La iglesia tiene que llegar a Jerusalén, la iglesia tiene que llegar a Judea, la iglesia tiene que llegar a Samaria, la iglesia tiene que llegar a todo el mundo. ¿Y de dónde estaba la iglesia? No, busquemos la comodidad nomás nosotros. Quedémonos aquí nomás, estamos bien, estamos tranquilos, no hay ni un problema. Incluso si usted se fija, la mentalidad de evitar los problemas en la iglesia, incluso es una mentalidad que no genera crecimiento. Que no genera crecimiento. Porque la iglesia vivió rodeada de problemas. Y la iglesia creció rodeada de problemas. Persecuciones por acá, problemas por allá, los judíos por acá, los romanos después persiguiéndolo. Entonces, si usted hoy día quiere tener una visión de una iglesia happy, mundo de Bills y Paz, Hakuna Matata y de que no hay problema, la verdad es que entonces estamos viviendo en otra iglesia. Porque la iglesia de Cristo fue forjada en el rigor del combate. Y a lo mejor ahora no sentimos el combate como antes, es cierto, pero seguimos luchando contra el enemigo. Y a lo mejor no sentimos el rigor del combate porque a lo mejor el diablo ya nos tiene doradito. Ya nos tiene listito. ¿Para qué va a zamarrear tu mundo si te tiene tiki-taka? Está listo. ¿Para qué más? Porque cuando la iglesia se siente incómoda, ¿qué nos pasa cuando nosotros tenemos problemas, hermano? ¿Qué pasa cuando nos enfermamos? ¿Qué pasa cuando pasamos hambre? ¿Qué pasa cuando pasamos crisis? Oramos, vamos más a la iglesia, leemos más la palabra, clamamos y buscamos más de Dios. ¿O no es así? O sea, que Dios tenga que permitir muchas veces que pasen cosas malas para que podamos ponernos más a su disposición. Es lo que le pasó. Ellos no quisieron salir a la buena. Hubiese sido súper bonito haber hecho un plan de evangelismo, Judea, Samaria, llevemos el plan de Jesús. No lo hicieron, 7 años. 7 años no hicieron el plan de Jesús. Entonces Jesús dijo, ¿no quieren hacerlo el plan a la buena? Diablo, dele nomás. Dele, ahí van a salir. Y salieron, pero chuta, ahí necesitaron de Dios, Señor, sálvanos, que no nos maten. Y ahí no se dan cuenta cómo empezaron a predicar la palabra, predicaban a Cristo. Lo primero que hacían los cristianos era predicar a Cristo. ¿Usted cree que estaban preocupados de hacer amigos, de asentar la paz, de echar raíces? Predicaban a Cristo. Predicaban a Cristo. Versículo 6. Y cuando la iglesia hace su obra, que quiero dejarlo por aquí en estos versículos, cuando la iglesia hace su obra,
note muy bien que siempre Dios va a poner a la gente indicada para que escuche, para que sea receptiva al mensaje de Dios. Porque dice el versículo 6, en Samaria, con el prejuicio racial que había, con todas las problemáticas de ser perseguido, lo más probable es que no tenían ni casa fija donde vivir, pero la gente unánime le escuchaba. Unánimes, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y oyendo y viendo las señales que hacía. Y como Felipe se le impusieron las manos por los apóstoles, al igual que Esteban, entonces Felipe también respaldaba este mensaje con el poder de Dios. Le era un testimonio de credibilidad en medio de un mundo pagano, en medio de un mundo corrompido. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Note, los que eran perseguidos, los que venían a problemados, venían a ser gozo y alegría para aquellos que supuestamente estaban bien y estaban cómodos en Samaria. Así es el Evangelio. El Evangelio trae alegría, el Evangelio trae gozo. La gente cuando escuchó el Evangelio y la gente cuando fue tocada y convertida por el Evangelio, esto trajo el verdadero gozo. El verdadero gozo. Incluso había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Y ahí en medio de ellos había un mago llamado Simón. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y ahí apareció Simón, el falso, el que engañaba a la gente, el que pervertía y el que inventaba, supuestamente decía ser un grande, se decía que tenía poder de Dios. ¿No le llama la atención eso, cierto? Hoy en día hay muchos por ahí que se llaman grandes o andan diciendo que tienen poder para sanar, para hacer tantas tonteras, ¿cierto? Por si acaso, hemos tenido que luchar contra eso constantemente. Pero aún ahí, en medio de la falsedad, obviamente el diablo tenía ya su representante legal en esa ciudad, el que lo engañaba. Si usted lo mira, versículo 9, dice, había engañado a la gente de Samaria. O sea que ya era una persona pública, era una persona conocida, era una persona abiertamente declarada, que era un poderoso delante de Dios, que era uno que obraba milagros y poderes de parte de Dios. Note que no dice que poder del diablo, tampoco dice poder de algún dios pagano. Recuerden que Samaria era una mixtura. Los samaritanos adoraban a Jehová, pero también guardaban ciertas prácticas de los dioses paganos. Entonces parece que este Simón era como medio cuchufleta, medio entre cristiano, medio entre judío y otra cosa. Pero hablaba del poder de Dios, no de los dioses. O sea, creía en un Dios monoteísta, pero al mismo tiempo lo hacía, es como el diablo hoy en día. Te predican de Dios, te hablan de Jehová, te usan la Biblia, se ven como religiosos, se ven como cristianos, hablan como cristianos, te dicen bendiciones como cristianos, pero al final no son cristianos. Porque su mensaje es corrupto. Porque su mensaje no es de la palabra de Dios. Lo más probable es que Simón Tuera en este tiempo hubiera sido pastor. Lo más probable. Y todos lo hubieran llamado el grande, el que hace milagros. Hubiese llenado estadio para hacer cultos de sanidad, para soplar a la gente, para tirarle kamehameha, para dejarlos que todos estuvieran ahí, ¿cierto? Lo hubiese operado con el aguja espiritual, lo más probable. Así era Simón. Y toda la gente, lamentablemente, en el mundo, inmediatamente caían bajo el engaño del diablo. Y mucha gente era engañada por Simón, porque él decía ser un grande. Hasta que llegó Felipe. Y vuelvo a la misma pregunta, lo vamos a dejar hasta ahí. Y vuelvo a la misma pregunta. ¿Qué tuvo que pasar para que la gente de Samaria ya no fuera engañada por Simón? ¿Qué tuvo que pasar? Tuvo que morir Esteban, tuvo que ser perseguida la iglesia,
Tuvieron que salir arrancando con sus pocas pinchas los cristianos, los 10.000, 20.000 cristianos que habían en ese momento en Jerusalén. Y tuvo que haber llegado uno, para que tú te des cuenta que en todo problema, en toda circunstancia, en toda cosa adversa que tú veas en la vida, siempre hay una oportunidad de crecimiento, siempre hay una oportunidad de evangelismo, siempre hay una oportunidad donde está la mano de Dios, ¿cierto? El otro día, ¿no te acuerdas que hablábamos de Solcita? La oportunidad de parte de Dios. Una pandemia ha hecho que muchos de los jóvenes o de nuestros hijos o de las personas estén sensibles al Evangelio. Los problemas que están sucediendo hoy en día, las muertes que están pasando hoy en día, las situaciones adversas están siendo oportunidades para sensibilizar el corazón de las personas. Si tú no estás aprovechando estas oportunidades, que el corazón de la gente está más sensible porque están muriendo muchos más, o porque la palabra muerte está apareciendo constantemente, ¿cuándo la vamos a aprovechar? Cuando pase esta pandemia y ya todos nos creamos seguros y todos pensemos que ya estamos vacunados y no nos va a pasar nada. Fíjense que ellos aprovecharon las circunstancias, ellos aprovecharon los problemas y los problemas se volvieron oportunidades de evangelismo, se volvieron oportunidades de salvación. Y cuando Dios te abre una oportunidad, cuando Dios te abre una puerta, también el otro día hablábamos con hermanos, cuántas veces nuestros jóvenes o las personas han sido tocados en su corazón con el Evangelio. Y que muchas veces hacemos los padres, no, mejor no, todavía no, es que está muy chico, es que aquí, es que allá, y ahora tienen 20, 30 años y queremos que se bauticen y ya no se van a bautizar. Porque el corazón se le endureció. Y nosotros fuimos los culpables que les dijimos que no. Y nosotros fuimos los que le pusimos el pie encima. Y nosotros apagamos ese espíritu. Cuando a lo mejor estaban tiernitos y querían hacerlo y Dios estaba tocando su corazón, y nosotros con lo que le llamamos la realidad, es que es muy chico, es que es muy acá, ya pues y ahora predica ahora que está grande. Ahora menos te quiere escuchar. Si no te escuchó cuando estaba tierno, te va a escuchar ahora. Cuando ahora se cree que la sabe toda, cuando ahora es adulto, cuando ahora toma sus propias decisiones, cuando ahora se cree bacán, se cree más bacán que tú. Al final muchas veces somos nosotros mismos los que cerramos las puertas de evangelismo. Cuando Dios muchas veces está permitiendo circunstancias para que nosotros entremos con las posibilidades de evangelismo. Eso hizo la iglesia primitiva. Dios tuvo que sacarlos de Jerusalén para que llegaran a Samaria y de esa manera tuvieron más oportunidades. Si usted mira, solo lo mira, porque vamos a trabajar la próxima semana en ese pasaje, pero si usted mira ahí en el versículo 12, lo que sucedió después de la muerte de Esteban, lo que sucedió después de la predicación de Felipe, incluso la confrontación de Felipe con Simón, fue que hombres y mujeres se bautizaron. Y ahora había una iglesia de Cristo en Samaria. Comienzo de historia, había solo iglesia de Cristo en Jerusalén. Termino de historia, ahora hay iglesia de Cristo en Samaria. Dios ganó, ¿no? Dios reinó, ¿no? Dios está en control, ¿o no? Ahora había más salvos de los que habían antes. Ahora había más cristianos buscando a Dios. Ahora había más gente comprometida. Gracias a que ellos enfrentaron la vida con la perspectiva correcta. Por eso, mi hermanito, como ganancia de este estudio, no vea los problemas como cosas negativas. No vea las circunstancias como cosas malas. Hermano, el mal no existe. Mira cómo se lo voy a decir. El mal no existe. Somos nosotros los que lo interpretamos a mal. Pero Dios tiene un plan maravilloso y que de repente lo que tú crees que es tu mal, a lo mejor es una tremenda oportunidad de crecimiento, de bendición, de avance en la obra, de evangelizar y tocar corazones que de repente estaban duros. Tú no lo sabes, tú no puedes interpretar como algo, no es que esto es malo. ¿Y cómo sabes tú que es malo? ¿Y cómo tú no sabes que es el plan de Dios que está llevando a un tremendo bien? Tú no lo sabes. Pero nosotros normalmente estamos interpretando de inmediato. No, esto es malo. ¿Y por qué es malo? ¿Por qué va a ser malo? ¿Que acaso Dios no está en control? ¿Que acaso Dios no está manejando los hilos por debajo? ¿Que acaso a Dios se le escaparon las cosas? ¿Y que Dios se ensañó contigo, conmigo? O a lo mejor tú no entiendes de que Dios tiene un plan maravilloso para salvar a todo el mundo. Que a veces el plan es complicado, no lo entendemos y usted no tiene que entenderlo. Yo no tengo que entender el plan de Dios. Mi única función como goma, como pelado diría un militar, mi única función es acatar lo que dice el general nomás. Es hacerlo. Y ahí está diciendo, ¿y cuál es el plan? Y explícame, ¿y cómo es? ¿Y para dónde? Y estamos pidiendo la explicación a Dios. Usted tiene que actuar nomás. Usted tiene que seguir la orden, ¿no?
Nada más. Pero a veces estamos nosotros rezongando. Imagínense si alguna vez hubiera predicado, ¿y por qué vamos a ir a Samaria? ¿Y por qué si estamos bien acá, po? ¿Pero para qué vamos a ir a Judea? Chuta, pero es que hay que viajar. ¿Quién va a querer viajar, hermano, a Judea? No, que estoy ocupado, que estoy trabajando, que estoy aquí. ¡Pum! Le barrió todos los trabajos. Vayan a predicar. Sálganos. Es que tengo familia, es que tengo planes, que chuta, es que... Vayan nomás. Los liberé de todas sus responsabilidades. Vayan nomás. ¿Y así la iglesia creció? Uno diría, ¿a Dios se le escapó el control? No, Dios tenía el control exactamente donde lo quería. Éramos nosotros que perdimos el control. Yo pierdo el control. Yo, porque yo me obsesiono. Usted se obsesiona por querer tener el control. Pero eso solamente es egoísmo. Eso es solamente el orgullo y la soberbia del hombre. Pero al final usted tiene que estar tranquilo que descansamos en las manos de un Dios soberano, de un Dios poderoso, de un Dios que delineó este mundo en 6 días, en 7 días descansó. Entonces a Dios no se le van a escapar los detalles. Si Dios hizo este mundo, todo, nada le va a escapar. Usted tiene que estar tranquilo que esté en la mano de Dios. Si usted está haciendo la voluntad de Dios, mi hermanito, esté tranquilo. Está en las manos de Dios. Cumple lo que tiene que hacer, no. Haga lo que tenga que hacer. Y déjese guiar. Yo creo que a los cristianos en Samaria le costó mirar cómo Dios me está guiando. Ve que si uno ha pensado uno un lindo viaje misionero, como hubiera pensado yo un viaje misionero, no es que yo no viajo en bus, yo quiero ir en avión, ¿cierto? No es que yo quiero un viaje, quiero en un sillón reclinable para ir a un viaje evangelístico, ¿cierto? Pregúntese eso, si los cristianos del primer siglo pensaron en eso. Había que ir y patitas, ¿para qué las quiero? Y había que ir no, punto. No, Dios no le ofreció nada, solamente una oportunidad de vida, porque si se quedaban en Jerusalén morían. Vayan para afuera y prediquen el Evangelio. Y gracias a ese espíritu y esa llama propagadora, la mecha que fue Esteban, hoy día tenemos iglesia de Cristo en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y por si acaso pregúntese qué significa lo último de la tierra, porque ese es nuestro país. Nosotros somos el último rincón del último lugar, del último cachito de Sudamérica. Hasta ahí llegó el Evangelio. Y usted está hoy en día aquí en la iglesia, hoy en día está aquí en la iglesia, gracias a que un día alguien salió a predicar el Evangelio. Gracias a Dios por la persecución. Si Dios no lo hubiera perseguido a ellos, no hubiese estado yo, no hubiese estado usted. Y a lo mejor me queda la reflexión de que Dios parece que tiene que sacudir un poco mis circunstancias para que yo también pueda salir y llevar el Evangelio a otros lugares que también lo necesitan, o a otras personas, porque no pienso solo en lugares, porque a veces la obra de Dios está más cerca de lo que uno cree. Tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus seres queridos, las personas que te rodean, tus amigos, tus compañeros de trabajo. A veces la obra de Dios está ahí, y a veces queremos empezar de atrás para adelante, queremos empezar de lo último para la tierra, cuando primero hay que empezar con los que tenemos ahí. ¿Cierto? ¿Comentarios? ¿Comentarios para que terminemos? ¿Todo claro? Siempre dos perspectivas, mis queridos hermanos. De todo lo malo, siempre pregúntale a Dios, ¿qué bueno puede salir de todo esto horrible? Cuando usted comienza a preguntarse eso, usted va a ver que las puertas de evangelismo se van a abrir así, y Dios va a tocar los corazones de todos. Y vas a darte cuenta que eres un instrumento precioso. Porque aquí no fue, oye hermano Pedro, ¿puede venir a predicar? Hermano Juan, los apóstoles, no. Ellos mismos fueron instrumentos. Cristianos que tal vez nunca habían predicado, ahora eran grandes predicadores, ahora eran siervos de la obra. Todos pueden servir, todos pueden evangelizar, no importa los dones ni los talentos, todos tenemos que ser evangelistas en potencia. ¿Oramos? ¿Por qué vamos a orar? ¿Por qué vamos a pedir? Le voy a pedir a mi hermano Juan Antonio si puede estar atento a las peticiones